Pasamos a la siguiente comunicación telefónica. Está en línea Emiliano Fabris, dirigente de SUTEBA. Buen día, Emiliano. Joaquín Moral te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, queríamos dialogar con vos con respecto a este nuevo paro que ha presentado SUTEBA para estos días, con respecto a la vuelta de la presencialidad. Que nos comentes un poco acerca de los motivos. Bueno, mira, la cuestión de la presencialidad en las escuelas ha sido objeto de una discusión prácticamente durante todo el año. Desde enero ya se estaba discutiendo. Y hemos atravesado la prueba de la experiencia, ¿no es cierto? Bueno, ustedes sabrán que ya en febrero, marzo, en las asambleas de SUTEBA y en varios puntos de la provincia, allí donde se consultó a los docentes, había muchísima preocupación, ¿no es cierto? Porque esta experiencia de la presencialidad ya se había desenvuelto en otros países y todavía, al día de hoy, sigue siendo objeto de cierres, ¿no es cierto?, en varios lugares del mundo, incluidos algunos como Israel, donde ya se estaba anunciando el fin de la pandemia y hoy tiene rebrotes de COVID en las escuelas, fundamentalmente por la variante Delta, esta nueva cepa contagiosa. Entonces, el motivo sigue siendo el mismo. Es decir, la presencialidad escolar en medio de la pandemia, lo que ha hecho es catapultar los casos, ¿no es cierto? Esto no es algo que discutíamos nosotros, pero después ya lo ha anunciado el gobierno cuando decidió suspender. Es decir, que suspendió en Bahía Blanca, en la provincia, en las provincias. Es decir, entonces, no acordamos con este hecho de que se pueda volver a la presencialidad, porque se ha establecido un número tolerable de contagios, de muertes, o de camas de terapia intensiva ocupadas, ¿no es cierto? Es este famoso semáforo epidemiológico. Claro. Nosotros consideramos que incluso estamos siguiendo a epidemiólogos de varios puntos del país que señalan lo mismo, que tiene que avanzarse con toda la vacunación en la población, y cuando esté la pandemia controlada, ahí sí veamos las posibilidades de regresar a las aulas. Hasta cuanto eso no suceda, bien vamos a repetir lo que pasó en marzo, que cuando abrieron las escuelas, apareció la segunda ola. Ahora ya hay funcionarios que dicen que se viene a la tercera ola, pero entonces ya no estamos hablando de una cuestión natural. Es decir, hay decisiones políticas y decisiones de este tipo que son las que impulsan, ¿no es cierto?, los contagios y la propia pandemia. ¿Ustedes creen que las condiciones no están dadas y que no alcanzan ni siquiera con los protocolos que se establecen en las escuelas? Claro, es lo que ya vimos. Cuando arrancó la presencialidad en marzo, ¿qué decían las autoridades? Que la presencialidad iba a ser segura y que el protocolo, es decir, hacía algo que no puede hacer, que es inmunizar a la población. Bueno, eso no sucedió. Por eso los gobiernos tuvieron que echarse para atrás, todos. Algunos más, otros menos, pero todos eventualmente, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia, etcétera, es decir, suspendieron las clases presenciales. Y ya después no hablaron más de una presencialidad segura, hablaron de una presencialidad administrada que tiene que ver con esto. Allí en un distrito en donde de pronto están las camas tan ocupadas, porque se está contagiando la gente, y la gente que está contagiada, mucha de ella va a morir, bueno, entonces ahí sí cerramos. La decisión de retomar en Bahía Blanca se hizo cuando había 471 casos por 100.000 habitantes. Es decir, apenas unos 30 menos de lo que establece el semáforo en Argentina, que por otra parte no guarda ninguna relación con lo que se estableció en Alemania, Estados Unidos, que estamos hablando de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y además, tengo que decirte que como se ha denunciado públicamente por parte de investigadores de CONICET, se ha manipulado la estadística para la propia contabilización, es decir, los que promueven los semáforos también los adulteran. ¿Y por qué? No, esto no tiene nada que ver con una decisión epidemiológica ni pedagógica, sobre lo cual puedo explayarme también. Aquí hay un reclamo de las escuelas privadas, clericales, etcétera, que ha calado mucho en los que nos gobiernan. Esa es la cuestión de fondo.
Emiliano, comentabas acerca de la vacunación a los docentes. Se lo había puesto en un primer lugar como esenciales y parte de los primeros que se iban a vacunar. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Están la mayoría de los docentes vacunados? ¿Cómo tenés algún dato con respecto a esto? Mira, hay un porcentaje importante de docentes vacunados solamente con la primera dosis. Es muy grande la población que no tiene las 2 dosis completas. Solamente te estoy hablando de los docentes. Pero el problema, como ya se ha señalado, es que el virus no deja de circular porque una persona está inmunizada, incluso no deja de ser letal, lamentablemente. Es decir, hay personas con 2 vacunas que han fallecido. Pero el problema con la presencialidad es la movilización de personas que genera en todo momento del día, en varios momentos, en varios lugares, y por lo tanto no es simplemente los docentes que estamos expuestos. Te quiero decir, hay más de 100 docentes que fallecieron desde que se reinstaló la presencialidad en Argentina en este año. Hay más de 100 docentes que fallecieron. Pero este problema de la vacunación, que todavía no alcanza a la mayoría de la población, alcanza a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a sus familias, a todos. Que en la medida que se acumule gente, ¿no es cierto? El problema no es el edificio no te va a contagiar, ¿no es cierto? Lo que te va a contagiar es la posibilidad de una concentración de personas, de aires que se condensen, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el problema que tenemos ahora con las bajas temperaturas que agravan esta situación, ¿no es cierto? Yo quiero denunciar que el gobierno anunció la entrega de medidores de dióxido de carbono, pero no son uno para cada escuela como debería funcionar, para medir adecuadamente cómo está el aire, ¿no es cierto?, en ese aula, sino que apenas hay un par de dispositivos para todo el establecimiento, o sea que se van a ir rotando, se van a hacer mediciones muy parciales, que de ninguna manera van a permitir medir adecuadamente si la ventilación es adecuada o no. Buenos días, Emiliano. Estamos hablando de... ¿Tienen datos de estos medidores cuántos se han entregado? Porque, a ver, tenemos conocimiento de que se han hecho actos públicos y demás con esta entrega, pero no teníamos esta información de que no es una para cada escuela como correspondería. Bueno, eso lo estamos viendo ahora. Lo que sabemos es que muchas escuelas se anunció que estaban estos dispositivos, pero que iban a ir rotando. ¿Me explico? Es decir, no hay un dispositivo por aula. Sí. Es decir, entonces ya eso te da la pauta de que hay una cantidad insuficiente para la cantidad de aulas, ¿no es cierto?, que tienen que haber en cada establecimiento. Pero aún así, y pues yo esto te lo señalo como de qué forma se quiere forzar a la presencialidad, ¿no es cierto? Y bueno, las consecuencias de todo esto ya las vivimos, que son más contagios y lamentablemente más muertes. Es decir, esto es responsabilidad de los gobiernos. Las cuestiones pedagógicas están completamente descartadas con esta presencialidad. ¿Tienen algún tipo de datos? ¿Tienen algún tipo de datos respecto al acatamiento que ha tenido este paro y qué sucede con aquellos docentes afiliados a SUTEBA, si existen o se hacen escuchar su voz en las distintas asambleas que piden por la presencialidad? Nosotros hemos hablado incluso con algunos de ellos y también hay sindicatos, por ejemplo FEB, que no tiene correlación con instituciones privadas o clericales, que también tiene otro tipo de posición respecto a SUTEBA, pero ¿tienen algún tipo de porcentaje de acatamiento como una manera de ustedes de observar si este reclamo está calando de alguna manera en las propias bases? Bueno, eso lo estamos midiendo ahora justo antes de hablar con vos estábamos con recorridas y evaluando esto. Es decir, el paro tiene una importante adhesión. No me atrevería a decir términos ahora, pero hay escuelas donde hay, por caso, la mitad de los docentes que se han adherido, escuelas secundarias. Nosotros no vamos a establecer ninguna discusión o pelea entre nosotros, entre los docentes. Acá estamos denunciando una decisión del gobierno, cómo consideramos, ¿no es cierto?, que esto afecta de conjunto a la salud nuestra, por supuesto, porque estamos preocupados por nuestra salud, y la de la comunidad educativa en general. Es decir, acá la decisión es de obligar a la presencialidad. Los docentes están obligados a ir.
SUTEBA sacó un paro a la presencialidad porque en reclamo, digamos, a esta presencialidad seguimos trabajando de forma remota, de manera tal de que, bueno, si podemos reclamar por el fin de la presencialidad. Imagínate, quedan 2 semanas para las vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, estos son los motivos por los cuales estamos con esta medida. La preocupación por los efectos de la pandemia es extendida en prácticamente toda la docencia. Hay un proyecto de... lo que hay... Sí. No, acá lo que hay es esta decisión de obligar, ¿no es cierto?, a la presencialidad, y con todas las presiones que eso genera. Pero sí, de acá no hay ninguna duda que cada docente hoy está exponiendo su salud, incluso también está exponiéndose la salud de nuestros alumnos, de las familias, etcétera, etcétera. Hay familias en Bahía Blanca que han reclamado por mantener una educación a distancia en pandemia. Esto no es un reclamo, digamos, ceñido a unos docentes en Bahía Blanca, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo está sucediendo con las escuelas medias de la Universidad Nacional del Sur. Hay un proyecto con media sanción ya por parte del Senado, que es conocida como la Ley de Emergencia COVID, donde habla de un índice de un semáforo epidemiológico. Viendo el proyecto ya aprobado por lo menos por la Cámara Alta, desde SUTEBA no lo ven con buenos ojos si eso se llega a aplicar y tomarse como referencia esta ley para lo que son las decisiones sanitarias y, por ejemplo, que incluye lo que es la presencialidad en las escuelas. Mira, lo que hoy SUTEBA está reclamando es la suspensión de la presencialidad. Sí. Es decir, no hemos definido si apoyamos o no el proyecto de ley que vos me mencionás, ¿de acuerdo? Es decir, hoy consideramos que no puede haber una presencialidad escolar, que eso tiene consecuencias muy negativas, como ya las vimos, y por eso estamos, digamos, pero no te puede dar una definición, digamos, del sindicato con respecto a ese proyecto de ley. Lo que yo te puedo decir personalmente es que, como te comentaba anteriormente, no me parece que nosotros seamos los que tengamos que establecer el umbral tolerable de muerte, de contagios, para que pueda haber una presencialidad. No estoy de acuerdo. Es decir, estamos en una pandemia, y la pandemia no ha sido resuelta de ninguna manera. Cuando en marzo se hablaba de una nueva normalidad, y por eso las escuelas van a abrir, y se abrió en general muchísimas actividades, es decir, se escondía que la pandemia dejó de ser resuelta, y tuvimos el desastre sanitario que tuvimos, y que creo yo que todavía estamos teniendo, porque el nivel de muertes es altísimo, estamos llegando a los 100.000 muertes por la pandemia en Argentina. Es una cifra escalofriante. Entonces esto es lo que, digamos, hay que poner de manifiesto. Insisto, consideramos que hasta que no se avance con toda la vacunación en la población, esto, digamos, no va a ser nunca un peligro. Por eso quiero denunciar fuertemente a todos aquellos, desde el gobierno y desde el Estado, que le mienten a la población, que la intoxican, diciéndole que la presencialidad es segura, diciéndole que no va a pasar nada. Ya nos mintieron y ahora quieren volver a experimentar, ¿no es cierto?, con esto que seguramente va a ser un fracaso rotundo. Y ya una última de mi parte, esta medida de fuerza por 72 horas que han tomado desde SUTEBA Bahía Blanca, ¿tiene algo que ver con esta discusión paritaria que se ha reabierto o se pide que se reabra por los índices de inflación que se vieron en los últimos meses y que no alcanzarían las cuotas de la paritaria que habían arreglado, no llega al índice inflacionario para por lo menos empardarle a la inflación? ¿Tiene algo que ver esta medida de fuerza con la discusión salarial o son dos cosas distintas? Mira, en SUTEBA ya hemos discutido y estamos reclamando la reapertura de las paritarias. Esta medida de fuerza no tiene como eje esto, aunque es uno de los reclamos, sino no tiene como eje porque la medida, bueno, nosotros seguimos trabajando como trabajamos todo el año pasado y buena parte de este año en forma virtual. Esa es, digamos, la característica de esta medida. Ahora, lo que vos señalás es muy importante y sería motivo,
si me preguntás, medida de acción de cese total de actividades, cosa que no podría descartar, porque, bueno, creo que vos lo explicaste muy bien, cerramos una paritaria en el orden del 30%, y la inflación ya no va a bajar del 50%. Entonces, la salud, el salario, todo está comprometido para los docentes y para los trabajadores en general. Así que, bueno, eso seguramente será motivo de discusiones en los próximos días. Emiliano, ya una última para cerrar. Consultarte cómo ven el rol del gobierno municipal en esta vuelta a la presencialidad. Bueno, el gobierno municipal es representante de las escuelas privadas de Bahía Blanca. Esa es la situación. Es decir, hay empresas que lucran con la educación, en eso consiste una educación privada, una buena parte de ellas son además clericales, y bueno, son los que han reclamado a viva voz que no quieren dejar de perder ganancias, no quieren que se afecte el lucro de ellos, entonces han estimulado esta protesta, y el gobierno municipal actúa como una agencia y hasta el propio intendente de este reclamo, ¿no es cierto? Bueno, como dije antes, es decir, no solamente que le mienten a la población sobre la seguridad de la presencialidad, sino que además abiertamente defienden un sector, digamos, económico muy definido. Más allá de que, por supuesto, también hay otros intereses económicos que han reclamado la presencialidad, desde la propia Unión Industrial, para tener que evitar pagar licencia, ¿no es cierto?, a los trabajadores por el cuidado de sus niños. No solo eso, sino que pidieron incluso vacunarse primero desde la Unión Industrial. No solo eso, Emiliano. Claro. Bueno, es decir, nosotros reclamamos la vacunación para todos los trabajadores. Por supuesto que nos fuimos a vacunar los docentes cuando nos habilitaron la vacunación, ¿cierto? Es decir, eso es muy importante, pero bueno, obviamente que no es un reclamo corporativo. Es decir, de un punto de vista, bueno, también sanitario, lo han explicado profesionales, es decir, la vacunación masiva es lo que eventualmente tendría que detener, ¿no es cierto?, esta pandemia. Bien, Emiliano, te agradecemos por la comunicación y bueno, estos minutos que nos has brindado. Gracias a ustedes, un abrazo. Que tengas buen día. Ahí pasaba la palabra de Emiliano Fabris, quien es dirigente de SUTEBA, dialogando sobre este paro que bueno, de 72 horas de SUTEBA en reclamo por la vuelta de la presencialidad.